esta sesión del 27 de octubre del 2020. Este es el curso de sesión literatura. Corresponde al curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, que ya hemos iniciado la semana pasada y que ahora continuamos. Estamos a la espera del ingreso de los estudiantes para poder reiniciar el diálogo acerca de este vasto, de este gran objeto de estudio que nos remite a la América, a la América dentro de la cual vivimos, dentro de la cual realizamos nuestra vida, esta parte del mundo, en el sur del continente, es la nuestra, es el lugar desde el cual miramos el mundo y dialogamos acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro presente y acerca de nuestro pasado. En esta ocasión, nuestro diálogo fecundo, esperamos, se realiza alrededor de lo que fue la literatura hispanoamericana, fundada precisamente a inicios del siglo XIX, hace casi 200 años, porque estamos ya nosotros ahora en el siglo XXI, estamos terminando la segunda década del siglo XXI, por favor, no es poca cosa, ¿no? Y el próximo año, el 2021, iniciamos la celebración o la conmemoración de los sucesos correspondientes a la independencia americana, que se desarrollaron precisamente hace 200 años, en 1810, de modo que en este curso estamos de aniversarios, de bicentenarios. Estamos hablando de una literatura que comenzó, no es que no existía, sino que por razones, diríamos, históricas, por razones de la importancia de América, es que nos corresponde darle ese vuelo, esa importancia al estudio de la literatura del siglo XIX. Vemos que ha ingresado la señorita Diva. Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Me escucha bien? Buenas tardes, profesor. Sí, lo escucho bastante bien. No puedo activar mi cámara en este momento porque estoy en la calle, pero igual lo voy a escuchar. No se preocupe usted en absoluto. Estamos esperando porque, de acuerdo a una información recibida después de nuestra conversación de la semana pasada, al parecer hay alumnos que se han incorporado al curso. Sí, entonces estamos justamente esperando para saber quiénes de ellos se han hecho ya presentes a esta primera sesión. Por eso vamos a estar muy atentos a la lista. Y ya sabemos que la señorita Mahesh Bachani Divya está presente, no puede activar su cámara por razones que acaba de explicar, pero ella ha estado siguiendo atentamente las clases de la semana anterior, ¿no? Luego voy a pasar lista. Está presente Guevara Marón. Guevara Marón no está presente. Vamos a ver, otro alumno que acá también figura como matriculado. Danker Zorrilla. Danker Zorrilla. Cintia. Tampoco está. Garriazo Maigua. Catherine. ¿Ve? Solamente está presente la señorita Mahesh Divya, está presente esta segunda
semana. Entonces vamos a esperar unos minutos más para que los alumnos que no han tenido oportunidad de asistir a las clases de la semana pasada puedan hacerlo a partir de hoy, y esto nos obligaría a hacer una suerte de revisión de los conceptos que hemos expuesto en la semana pasada, ¿no? Pero vemos con preocupación que hasta el momento ya está corriendo el tiempo de nuestro curso. No ha ingresado más que la señorita Divya, nadie más. Y acá figura en nuestra asistencia, figuran 3 alumnos más, ¿no? Que sería interesante que se incorporen para poder continuar con el desarrollo del curso. Ya que eso no está ocurriendo, diríamos que a manera de recuento, y para que cualquiera de ellos se pueda incorporar de inmediato en el desarrollo de lo que venimos haciendo, diremos pues que para nosotros ahora el siglo XIX es nuestro objeto de estudio. Es la centuria en la que nos preocupa conocer sobre todo aquellos acontecimientos vinculados con la literatura, aunque ya sabemos que la literatura está estrechamente relacionada con la historia, con la geografía, con la vida de las sociedades, con sucesos que ocurren en los diferentes aspectos de la realidad, con las guerras, es decir, dentro de una sociedad humana o en todas las sociedades humanas de todas las épocas, los sucesos, los acontecimientos están pues mezclados, se influyen los unos a los otros. Eso es lo que ocurre también con respecto a la literatura del siglo XIX, razón por la cual nos vimos obligados, en las sesiones de la semana anterior, nos vimos obligados a plantear lo siguiente, que el inicio de un siglo, en este caso del siglo XIX, el inicio de este siglo a su vez está relacionado con ciertos sucesos que ocurrieron en el siglo anterior e incluso en el propio siglo XIX, y que determinaron ese acontecimiento central en todo el continente, que fue la Revolución Americana, ¿no? Ese es el acontecimiento más importante desde el punto de vista geopolítico, el que hasta finales del siglo XVIII, el continente en el que vivimos, estas regiones que ahora corresponden a diferentes países, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, en fin, ya dije México, Guatemala también, ¿no? Este vasto territorio de países en el siglo XVIII, hacia fines del XVIII, no eran sino virreinatos, colonias, eran territorios dominados políticamente, administrativamente, eran dominados por el reino de España, por el rey de España, que había conquistado estos vastos territorios desde fines del siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XVI, ¿no? Ahí está ingresando la señorita Dunker, bienvenida, adelante, señorita Dunker. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Dunker Zorrilla Cintia, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien, entonces justamente estábamos haciendo referencia a esta circunstancia de haber comenzado nuestro curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX la semana pasada, y nos alegra que usted se incorpore. Por eso es que estamos haciendo una suerte de revisión, de repaso de cómo debemos entender este acercamiento a la literatura del siglo XIX, en la medida
en que ese va a ser nuestro objeto de estudio. Sin duda un objeto de estudio inmenso, porque comprende 100 años, es decir, comprende en la práctica desde 1800 hasta 1899, ¿no? Y entonces pensar en una centuria no es algo tan sencillo, no es algo tan simple. Por eso ciertamente nos vamos a ver obligados a ayudarnos con la bibliografía, con los textos mismos. Va a ser imposible que podamos abarcar toda la literatura del siglo XIX, pero sí tomaremos en cuenta y resaltaremos la importancia de aquellos hitos importantes de la literatura de esta centuria. Justamente estaba yo explicando en estos momentos que el siglo XIX, que comienza en 1800, oficialmente, de acuerdo a la cronología establecida ya desde miles de años antes, dentro de este mundo en el que vivimos, el siglo XIX, el 1800, ¿no? Es un siglo importante, sobre todo porque en ese siglo se realiza este vasto acontecimiento o esta suma de acontecimientos que configuran la independencia americana. En otros términos, el siglo XIX, para nosotros, los que vivimos en esta parte del mundo, es el siglo de la independencia americana. Es el siglo en que se rompe la relación de dependencia, la relación de dominación que existía entre los virreinatos que existían en esa época, los virreinatos, las capitanías, las colonias. Éramos un enorme territorio dominado por los españoles, y en el siglo XIX se da por cancelada esa relación de dependencia, y gracias a ese vasto proceso o a ese conjunto de acontecimientos de diferente magnitud, el siglo XIX en nuestra historia significa el inicio de la fase de la independencia. Es decir, estos territorios asumen, dejan de lado su condición de virreinatos o de capitanías o de colonias, etc., y asumen su condición de países. Ser país significa ser autónomos. En la práctica significa decidir acerca de lo que va a ser nuestra vida en común por nosotros mismos, sea a través de elecciones o de otros mecanismos que permitan que la gente que vive en ese territorio, en esos territorios, se pueda poner de acuerdo respecto, por ejemplo, a la forma de gobierno. Ese fue un primer problema que se planteó en el siglo XIX. Pero antes de esto nosotros habíamos considerado que era importante que ustedes, estudiantes de la literatura de esta centuria, pudieran tomar nota que el desarrollo de la independencia durante el siglo XIX tuvo como antecedente, tuvo como causa algunos sucesos de los cuales hemos hablado justamente en la reunión anterior. En realidad acá, si usted puede ver en el PowerPoint, allí se hace referencia a 3 sucesos decisivos que marcan el tránsito desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. ¿Está usted viendo ese material, señorita Danker? ¿Aló? ¿Cintia? Sí, está viendo el material, ¿no?, que hemos puesto ahí. Dice 3 sucesos decisivos del siglo XVIII al XIX. ¿Los está viendo? Ahorita, no lo estoy viendo. Sí, porque lo hemos puesto para que ustedes lo puedan ver, para guiarnos. ¿Son unas diapositivas? Sí.
Sí, está en el aula virtual, ahí usted puede ubicar un PPT, sí, es bueno que tenga a la mano ese material para que pueda seguir las ideas que vamos a... Por lo menos en esta primera parte, ¿no? Hemos puesto ciertas vistas, no muchas, pero sí algunas que consideramos importantes para que ustedes puedan seguir con cierta comodidad, considerando que es una época lejana en el tiempo. Son 200 años atrás en el tiempo en que ocurren estos sucesos, incluso un poco más, ¿no? Bueno, entonces decíamos que el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX supone la realización de ciertos acontecimientos, algunos de los cuales no ocurren propiamente en el siglo XIX, sino algunos años antes, es decir, ocurren en el siglo XVIII. Y es a fines del siglo XVIII, los últimos 20 años del siglo XVIII, ¿no?, ocurren ciertos sucesos que van a tener importancia y que se van a complementar con otros sucesos que ya ocurrirán en el propio siglo XIX y que determinarán el inicio de lo que hemos llamado la independencia americana, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son estos, no 3, sino 4 o quizás 5 sucesos? El primero de ellos, puede usted ver ahí en la vista que tiene en su computadora, hubo un suceso que ocurrió en el siglo XVIII, pero tuvo directa influencia en el siglo XIX y tuvo directa influencia en el inicio de la independencia americana. Ese primer suceso estuvo encabezado por este cacique llamado Túpac Amaru II, ¿no?, que emergió, diríamos así, como una figura importante en el sur andino, donde había quedado justamente la capital del imperio de los incas, el Cusco, ¿no? Este Túpac Amaru II era ya una persona nacida durante los años coloniales, tenía cierta importancia política porque era un cacique, era descendiente de los incas y por tanto pertenecía a la realeza cusqueña. Su pasado está marcado justamente por esta vinculación con los incas, ¿no? Y por esa razón, diríamos, tenía el estatus de autoridad, cacique, tenía propiedades y al mismo tiempo, claro, era testigo de lo que ocurría en aquellos años en que los españoles explotaban despiadadamente a los nativos, a los peruanos que, habiendo nacido en este territorio, sin embargo habían sido desposeídos de ese territorio. Y no solo eso, sino que también se les había sometido a una condición de semifeudalidad, es decir, no eran libres, eran vasallos, eran súbditos de los sucesivos reyes de España, y en esa condición ellos tenían que hacer, tenían entre otras obligaciones, estas dos obligaciones, ¿no? Tenían que brindar su trabajo en beneficio del rey de España, ¿no? Trabajaban gratis, iban a trabajar en las chacras o iban a trabajar en las minas, ¿no?, para explotar ese mineral que luego de ser extraído de la tierra era llevado mediante el sistema repetitivo de recuas, de mulas, y luego mediante los barcos estos minerales que dieron tanto poder y prestigio a España eran minerales que habían sido extraídos por los indígenas, ¿no? Y por este trabajo no se les había cobrado nada, simple y llanamente, como los indígenas estaban en condición de súbditos, tenían que hacer lo que les obligaba el corregidor,
o el respectivo virrey del Perú o de Argentina o donde fuere, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces la situación a fines del siglo XVIII, ojo, hacia 1780, la situación ya era sumamente dolorosa, dura para nuestros antepasados, para los que descendían directamente de los incas y también para el pueblo mestizo, y ya había ido creciendo como consecuencia de, sin duda, las relaciones que se establecieron entre los españoles y los descendientes de los españoles con las mujeres de estas tierras, con las mujeres indias o mestizas. Entonces el Perú ya era un pueblo heterogéneo, no teníamos una población muy grande porque tampoco las condiciones lo permitían. Pero de todas maneras lo que debemos destacar es que en ese virreinato los españoles tenían el control político, el control económico, el control religioso, el control de las ideas, ¿no?, de las masas indígenas. Y con ese control ellos ejercían una suerte de dominio, una suerte de explotación de la mano de obra, como se dice, una explotación del trabajo de los indígenas. Todo eso hizo que en 1780, este año se cumplen 240 años, este cacique nativo, Túpac Amaru II, cuyo nombre era José Gabriel Condorcanqui, se levante en contra del régimen colonial español establecido desde la conquista algunos siglos atrás. Se levanta en protesta por la explotación a que eran sometidos los indígenas, por que los llevaban a las minas, a trabajar a las minas, no les pagaban nada, o de lo contrario los llevaban a trabajar en las tierras que eran de propiedad de los españoles, ¿no? Entonces, todos estos abusos originaron que este cacique, que descendía de los antiguos incas, se levantara, llevara adelante una rebelión, ¿no?, que se extendió por todo el sur andino, teniendo como eje la ciudad del Cusco. Se organizaron en forma de fuerzas, fuerzas rebeldes, fuerzas bélicas, claro, con un armamento seguramente no del todo indispensable, considerando que quienes tenían las armas eran los españoles. Ellos tenían los arcabuces, los fusiles, sabe Dios qué otros instrumentos más para guerrear el pueblo español, es decir, un pueblo guerrero, y frente a eso los indígenas encabezados por Túpac Amaru II se levantaron, ¿no?, en contra de esta explotación. La idea era sin duda expulsar a los españoles, pero este propósito no se pudo lograr, porque finalmente por la diferencia que había entre las fuerzas españolas y las fuerzas indígenas, las primeras terminaron derrotando a las fuerzas indígenas, y esta sublevación encabezada por Túpac Amaru II no tuvo éxito. Todos los jefes de esta insurrección indígena fueron derrotados, fueron capturados, fueron llevados a la Plaza del Cusco, y ahí en la Plaza del Cusco se realizaron, a manera de ejemplo, a manera de escarmiento, se ejecutaron, se mataron a los principales jefes de esta rebelión. Por cierto, entre ellos estaba la esposa de Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, ¿no?, una mujer valiente que apoyó a su esposo. Acá tengo un libro con la imagen de ella. Sin duda no es una fotografía, sino es un cuadro, pero aquí vemos claramente la imagen de una mujer con rasgos andinos, famosa Micaela Bastidas, que también luchó al lado de su esposo, con sus hijos, con sus demás parientes,
por los derechos de los indígenas, por los derechos de ellos, de estas personas, de estos antiguos peruanos que sin embargo habían perdido su territorio por la conquista española del siglo XVI. Sin embargo, ya estábamos en el siglo XVIII y en 1780 ocurren estos sucesos que, como hemos indicado, concluyen con la ejecución de los jefes de esta rebelión en la Plaza del Cusco, ¿no? Ahí, por cierto, la figura más maltratada, la figura más vapuleada fue la de Túpac Amaru II, a quien se le mató de manera cruel, ustedes lo saben, porque en algún momento han hecho estudios de historia, y de ese modo, digamos, quedó aplastada esta gran rebelión indígena. No era la primera, ojo, siempre a lo largo de los siglos coloniales los indígenas se habían rebelado en contra del poder español. En 1740, es decir, 40 años antes, también en la zona de la Amazonía, Juan Santos Atahualpa se había levantado contra el poder de los españoles. Sin embargo, esta rebelión de Túpac Amaru II de 1780-81, ¿no?, duró algunos meses, remeció a todo el sur andino, ¿no?, hizo ver a los españoles que estaban ellos cometiendo un excesivo abuso de estas masas indígenas, y claro, como pueblo guerrero que eran, como pueblo conquistador, sacaron las uñas, para decirlo de esa manera, sacaron las armas poderosas con las que también habían conquistado nuestros territorios, enfrentaron a los indígenas, y claro, por la superioridad de las fuerzas bélicas, por ser un ejército más poderoso, vino gente de Lima, de diferentes zonas, a apoyar a la lucha del ejército español contra Túpac Amaru II. Y como hemos indicado, Túpac Amaru II perdió en esa oportunidad la posibilidad de liberar a su pueblo, pero quedó como un ejemplo, quedó como una suerte de hito en la historia, y sin duda la revolución del siglo XIX, la independencia americana, tuvo como uno de sus motivos de inspiración esta rebelión indígena de 1780, que aunque murió Túpac Amaru II, como dice el poeta Alejandro Romualdo, no murió, está vivo, querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿no? Entonces ese es un primer suceso importante que hay que tomar en cuenta para ingresar con una cierta noción de cuáles fueron los antecedentes de la generación, de la independencia americana, que se gestaron a partir del siglo XIX. Señalaba yo también en una clase anterior, porque estamos haciendo una revisión, un repaso, ya que se han incorporado otros estudiantes, si no me equivoco, por lo menos creo que tengo 2 o 3, no estoy seguro, ahora pasaremos lista. Esa prohibición también de alguna forma, este enfrentamiento de alguna forma también afectó a las letras, afectó a la cultura de nuestros antepasados, afectó, digo, porque a consecuencia de esta rebelión se consideró que quizá los indígenas habían tomado conciencia de su condición de estar dominados, habían tomado conciencia de la necesidad de liberarse, y quizá en esa toma de conciencia había influido la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, donde este mestizo, este escritor mestizo, hace pues un recuento histórico de cómo había sido el Tahuantinsuyo, y en ese recuento histórico, en esa gran crónica que es Comentarios Reales, hace ver que el imperio del Tahuantinsuyo